La suave luz de la mañana entraba en nuestra cocina en el exclusivo barrio de Beacon Hill, en Boston. Esa mañana, el frío del invierno aún se sentía en el aire. Yo estaba preparando los panqueques de arándanos favoritos de mi hija, Amy. El collar de perlas que llevaba en el cuello brillaba suavemente con la luz del amanecer. Era un hermoso recuerdo de mi madre, y usarlo siempre me daba paz. Mamá, ¿vas a venir a mi competencia de natación hoy? Sé que puedo ganar el primer lugar. De pie frente a la estufa, no pude evitar sonreír. La voz de Amy siempre tenía la calidez del sol. Me di la vuelta y vi a mi hija de 6 años girando con su falda de uniforme, mirándome con ojos llenos de esperanza. Su cabello dorado brillaba con la luz de la mañana. En sus pequeñas manos sostenía un gorro de baño con una cinta azul. Por supuesto, Amy, este es tu día especial, le dije con cariño. Reorganicé todas mis reuniones de trabajo para poder estar ahí. Mientras ponía los panqueques en un plato en forma de estrella, su favorito, le acaricié suavemente la cabeza. Amy sonrió de oreja a oreja y corrió a la mesa. Se sirvió un montón de jarabe de maple y suspiró de felicidad antes de dar el primer bocado. Sus mejillas se inflaron mientras masticaba. Era una escena normal de una mañana feliz. Como directora de ventas en Star Pharmaceuticals, mi vida era siempre un caos de ocupaciones, pero esos momentos matutinos con Amy eran mi tesoro más grande. Lo que no sabía en ese instante era lo valiosa que era esa rutina. El divorcio, ocurrido años atrás, había cambiado nuestras vidas por completo. Todo salió a la luz cuando se descubrió que Michael, con su adicción al trabajo, tenía un romance con su secretaria, Jennifer. En ese momento sentí que lo había perdido todo. Después de todo, él era un astuto banquero de inversiones en Goldman Sachs. Michael siempre exigía perfección y era muy controlador, no solo en el trabajo, también en casa. Sin embargo, con la pensión alimenticia sustancial y los derechos sobre esta casa, pensé que al menos podría darme una vida estable. Después del divorcio, la vida resultó ser inesperadamente cómoda. Los fines de semana, Amy y yo disfrutábamos cocinando juntas y leyendo libros en la biblioteca local. Cuando leíamos La Sirenita, ella corría por la casa fingiendo ser la princesa Sirena, y su inocencia sanaba mi corazón. Siempre la acompañaba a sus entrenamientos de natación y juntas hacíamos picnics en Boston Common. Nuestro pequeño mundo de dos estaba lleno de felicidad genuina. Pero últimamente, esa paz había comenzado a tambalearse. Las exigencias de Michael por una mayor manutención infantil, sus llamadas inesperadas y sus visitas sin previo aviso se hicieron más frecuentes. Parecía obsesionado y cada día se volvía más insistente. Justo ayer, apareció de repente en mi oficina exigiendo hablar sobre la custodia de Amy. Su presencia aún me intimidaba. Con su impecable traje de 3 piezas y esa actitud imponente, seguía teniendo el poder de hacerme sentir vulnerable. Mamá, ¿por qué está tan enojado papá? Ayer lo vi esperándome afuera de la escuela. Amy me hizo esa pregunta una noche, mientras se preparaba para dormir. Sentí que se me encogía el pecho. Sabía que Michael había ido a la escuela, pero no quería preocuparla. Elegí mis palabras con cuidado. Papá solo está preocupado por nosotros, pero no tienes de qué preocuparte. Mamá siempre te protegerá. Mientras decía esto, sentí como la ansiedad crecía en mi interior. Mi intuición me estaba advirtiendo que algo no estaba bien. Y pronto, esa premonición se convertiría en realidad, y cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en ese momento, todavía no lo sabía. Después de ducharse y ponerse su uniforme, Amy sonrió y dijo alegremente: «Me voy. Definitivamente voy a ganar una medalla hoy». Amy corrió hacia el autobús escolar mientras yo la veía alejarse. Suspiré y tomé mi collar de perlas entre los dedos, orando en silencio. Por favor, que esta felicidad dure para siempre. Más tarde, la sección de ropa para niños en el Cambridge Side Galleria Mall estaba llena de familias. La competencia de natación de Amy había terminado con una brillante medalla de oro, y como recompensa, fuimos de compras. El reloj marcaba las 3 de la tarde, la atmósfera tranquila de la tarde de fin de semana se sentía por todo el centro comercial. Mamá, este vestido está hermosísimo, ¿no parezco una princesa? Amy sostenía un vestido de encaje blanco contra su pecho y giraba emocionada, frente al enorme espejo de cuerpo entero, posaba como una bailarina. Era un vestido lindo, pero claramente era 2 tallas más grande para ella. Amy, eso te queda enorme. ¿Qué tal este azul claro? Ese te quedaría perfecto y podrías usarlo de inmediato. Pero quiero este. Puedo usarlo cuando crezca, por favor, mamá. Justo en ese momento, mi teléfono sonó.
Miré la pantalla. Goldman Sachs. Era Michael. Dudé un momento antes de contestar. Su voz, firme y exigente, me golpeó al instante. Caroline, tenemos que hablar en persona, no solo a través de abogados, es por el bien de Amy. Mientras me concentraba en la llamada, seguía observando a Amy. Ella todavía giraba frente al espejo, riendo. Ya discutimos todo, no hay nada más que hablar, Michael. Pero entonces, sucedió. Amy ya no estaba. Se había desvanecido ante mis ojos. Amy. No hubo respuesta. Solo mi expresión de pánico reflejada en el espejo. Amy, ¿dónde estás? Colgué el teléfono de inmediato y miré desesperada a mi alrededor. La sección de ropa para niños seguía llena de familias con sus hijos, pero Amy no estaba por ningún lado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un miedo sofocante me invadió. Corrí por la tienda, revisando cada rincón. Busqué en los pasillos, cerca de las escaleras mecánicas, los probadores, los baños. Mi voz se volvió cada vez más desesperada. Mi llamada por su nombre pasó de un simple grito a un clamor desgarrador. El pánico comenzaba a apoderarse de mi mente. La última sonrisa de Amy seguía grabada en mi memoria. Había sucedido apenas unos minutos atrás, pero se sentía como si hubiera pasado una eternidad. 30 minutos después, la seguridad del centro comercial y la policía llegaron para revisar las cámaras de vigilancia. En las imágenes, se veía a Amy caminando de la mano con una mujer desconocida. Esa mujer se parecía a Jennifer. Aunque la mayor parte de su rostro estaba cubierto por unas gafas de sol negras y una bufanda, su postura era inconfundible. Por favor, confirmen el paradero de Michael Williams, ordenó el oficial de policía por radio. Dentro de mí, la peor premonición comenzó a sentirse real. Las siguientes horas fueron un torbellino de confusión. Investigaciones policiales. Revisión detallada de las cámaras de seguridad. Búsqueda en la oficina de Michael. Interrogatorios a sus colegas en Goldman Sachs. Pero no había ninguna prueba concreta. Solo un recibo de boletos de avión a París encontrado en el escritorio de Michael, aunque, según las cámaras de seguridad, ese boleto había sido comprado hace una semana. Amy se subió a una camioneta negra y desapareció en dirección al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Ese día marcó el inicio de mis 10 años de angustia. La habitación de Amy permaneció intacta, exactamente como la dejó. Su medalla de oro en natación seguía sobre su escritorio. En el closet, aún colgaba el vestido blanco que se probó ese día, con las etiquetas sin quitar. Las paredes estaban llenas de fotos de Amy sonriendo, en competencias de natación, en fiestas de cumpleaños, en Navidad. En cada imagen tenía esa sonrisa radiante que iluminaba todo. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, entraba a su habitación y le decía buenos días a sus fotos. Los fines de semana, colocaba flores frescas y acomodaba sus peluches favoritos. A veces, me sentaba en su cama durante horas, abrazando su manta, que todavía tenía su aroma. El tiempo pasó sin piedad. La investigación policial llegó a un callejón sin salida. Rastrear a Michael y Jennifer resultó casi imposible. Se creyó que habían huido a París, pero su rastro se perdió ahí. A pesar de que se emitió una orden de búsqueda internacional, no se obtuvo ninguna pista clara. La cooperación con la policía francesa se vio obstaculizada por trámites burocráticos y el avance fue desesperadamente lento. Sin embargo, nunca perdí la esperanza. Todos los días seguía buscando nueva información. Contraté investigadores privados. Monitoreé redes sociales. Recopilé datos sobre otros casos de secuestros similares. No iba a rendirme. Revisé bases de datos de personas desaparecidas en todo el mundo. Incluso investigué registros de inscripción escolar en Francia. Por las noches, rezaba mientras agarraba mi collar de perlas. Ese collar, heredado de mi madre, se había convertido en mi único apoyo emocional. Amy, te voy a encontrar, mamá nunca se va a rendir. 10 años después, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, acababa de llegar al vestíbulo de llegadas para asistir a una conferencia farmacéutica internacional. Arrastraba mis pies cansados y hacía rodar mi maleta. Mi maletín seguía lleno de materiales de la conferencia que aún no había leído. Como directora de ventas en Nexar Pharmaceuticals, hacía varios viajes de negocios al extranjero cada año. Tal vez me había sumergido en el trabajo para intentar suavizar los recuerdos de aquel día. A través de los enormes ventanales del aeropuerto, podía ver la ciudad de París.
La punta de la Torre Eiffel apenas se distinguía entre la neblina de la mañana. Si Amy pudiera ver esto, ese pensamiento me oprimió el pecho. 10 años. Una herida que nunca ha sanado. Aún hoy, todas las mañanas le digo buenos días a las fotos de Amy en su habitación. Aún tomo mi collar de perlas y rezo. Ese hábito nunca ha cambiado. Caminando por el vestíbulo de llegadas, hice fila en el control de pasaportes. Aproveché para apagar el modo avión de mi teléfono. Entonces, vi 3 llamadas perdidas. Eran de la policía de Boston. Mi corazón comenzó a acelerarse. Y entonces, sucedió. De repente, escuché una voz gritar detrás de mí. Había un ligero acento francés en su tono, pero aún así, me resultó extrañamente familiar. Era una voz que no había escuchado en 10 años. Me di la vuelta. Ahí estaba Amy. Había crecido. Ahora tenía 16 años. Su cabello dorado le llegaba hasta la cintura, y su altura casi igualaba la mía. Pero sus ojos, esos ojos azules seguían siendo los mismos. Me miraba fijamente. Llevaba puesto un vestido blanco. El mismo que había querido comprar aquel día en el centro comercial, 10 años atrás. Amy. Mi voz tembló. Mis piernas no respondían. Mi mano, aferrada a mi collar de perlas, temblaba sin control. Las lágrimas llenaron los ojos de Amy. Intentó dar un paso hacia mí, pero alguien la detuvo. Fue entonces cuando los vi. Michael y Jennifer estaban de pie a su lado. Después de 10 años, sus rostros habían cambiado un poco. Michael tenía canas y Jennifer mostraba arrugas profundas. Pero en los ojos de Michael, seguía ahí. Esa mirada controladora que no había cambiado en absoluto. Caroline, cálmate, hablemos. Michael intentó acercarse, pero yo ya tenía el teléfono en la mano. Sin dudarlo, presioné el botón de contacto de emergencia de la Policía Internacional. Mamá. Amy gritó. Su voz mezclaba francés e inglés. En sus ojos había confusión y miedo. ¿Qué mentiras le habrían dicho durante todos estos años? En ese momento, se empezaron a escuchar los pasos de la policía del aeropuerto corriendo hacia nosotros. El rostro de Michael se tensó. Jennifer temblaba. La gente comenzó a detenerse y a observar la escena con curiosidad. Fue entonces cuando Amy susurró con voz temblorosa. Mamá, ¿de verdad estabas viva? Sus palabras me helaron el corazón. ¿Qué le habían hecho creer? ¿Cómo podríamos cerrar la enorme distancia que nos separaba después de 10 años? Pero ahora no era momento de pensar en eso. Las sirenas de la policía se acercaban. La tranquila mañana en la Terminal 2F del aeropuerto se llenó de tensión. Me acerqué un poco y le susurré en francés, un idioma que había aprendido durante estos 10 años esperando este momento. Tout va bien. Los ojos de Amy se abrieron con sorpresa. La policía está aquí para ayudarnos. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero esta vez, eran lágrimas de comprensión. La policía del aeropuerto llegó y evaluó la situación. Michael y Jennifer levantaron las manos en silencio. No pusieron resistencia. Probablemente entendían la gravedad de la situación. Secuestro internacional, no había forma de escapar de eso. En medio de todo el caos, Amy corrió hacia mí. Madre e hija se abrazaron por primera vez en 10 años. Las lágrimas reprimidas durante tanto tiempo finalmente fluyeron. Lo siento, mamá. Ya pasó, mi amor, todo está bien ahora. Mami, ¿siempre me estuviste buscando? La abracé con más fuerza. Siempre, Amy, siempre. El collar de perlas brilló bajo la luz de la mañana. Como si estuviera celebrando nuestro reencuentro. Pero sabía que esto no era el final. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. 10 años de distancia habían creado un abismo entre nosotras. Uno que no sería fácil de cerrar. Sanar las heridas emocionales de Amy tomaría mucho más tiempo. Sobre todo después de enterarse de toda la verdad mientras íbamos en el auto rumbo a París. En la jefatura de policía, hice una firme promesa de que esta vez protegería completamente a mi hija y, poco a poco, recuperaríamos esa década perdida. Las paredes grises y el aire pesado dominaban la sala de interrogatorios. A través de la ventana, se podía escuchar el sonido del río cercano. El inspector jefe Jean Picassent y su compañero, de la policía francesa, empezaron a tomar declaraciones con la ayuda de un intérprete. Michael y Jennifer estaban siendo interrogados en habitaciones separadas. Amy estaba descansando en una habitación de protección especial,
con la presencia de un consejero psicológico. Yo, mientras tanto, agarraba mi collar de perlas, preparándome para escuchar la verdad detrás de esa pesadilla de 10 años. Primero, déjame confirmar tus recuerdos sobre el incidente de hace 10 años, dijo la voz del inspector Doe, sorprendentemente suave. Él se especializaba en casos de secuestro internacional y era muy experto en la psicología de las víctimas. Comencé a hablar con la voz temblorosa. Le conté sobre los eventos en el Cambridge Side Galleria Mall, la desaparición de Amy y los 10 años de angustia que siguieron. El inspector asintió de vez en cuando mientras tomaba notas detalladas. Ahora déjenme compartir los testimonios del sospechoso, dijo el inspector, abriendo un archivo. Era la declaración de confesión de Michael. El plan de Michael había sido sorprendentemente meticuloso. Había comenzado los preparativos 3 años antes de la desaparición, abriendo cuentas bancarias en Francia, comprando una villa en los suburbios de París y estableciendo relaciones comerciales con influyentes empresas francesas. Todo eso formaba parte de un escape perfecto. La infertilidad de Jennifer fue descubierta en esa época. Su obsesión con Michael y su deseo de ser madre comenzaron a acorralarla. Juntos, comenzaron a construir una forma distorsionada de amor. Nosotros merecemos tener un hijo, dijo. El testimonio de Jennifer fue transmitido a través del intérprete. Amy recibiría la mejor educación. Caroline no era digna de eso. Mi cuerpo tembló al escuchar las palabras de Michael. ¿Su perfeccionismo lo llevó a convertir incluso a su propio hijo en un objeto de control? El testimonio continuó: Jennifer estaba encargada de ejecutar el secuestro. Le había mentido a una mamá, diciendo que Amy había tenido un accidente y la llevó desde el centro comercial hasta el aeropuerto internacional Logan de Boston, luego en un auto preparado, cruzaron el Atlántico en un jet privado y llegaron a París. Todo había sido perfectamente calculado. Le dijimos a Amy que su madre había muerto en un accidente, dijo Jennifer, con la voz temblorosa. Al principio lloraba todas las noches, pero poco a poco llegó a aceptarme como su madre. Ante esas palabras, algo se rompió dentro de mí. ¿Aceptar? ¿Tenía alguna opción? Ocultar el hecho de que su verdadera madre había estado viva durante 10 años hizo que la ira y la tristeza brotaran en mí, pero el inspector Doe me entrenó en silencio. Señora Williams, entiendo su enojo, sin embargo, el cuidado psicológico de Amy es la máxima prioridad en este momento, me dijo. Luego, abrió otro archivo. Era el informe de evaluación psicológica de Amy durante esos 10 años. Durante esos años como estudiante, Amy había asistido a un internado de élite en Suiza. Recibió educación bilingüe en francés e inglés, equitación, tenis, piano, todo organizado en el mejor ambiente. Sin embargo, dentro de esa lujosa jaula, el corazón de Amy seguramente había sido herido. La mentira sobre la muerte de su madre la obligó a adaptarse a un nuevo entorno. Las expectativas perfeccionistas de Michael, según el testimonio de Amy, comenzaron a volverse claras para ella alrededor de los 13 años. El informe del psicólogo fue leído en voz alta. Busqué en internet, leí viejos artículos de periódicos y revisé mis cuentas de redes sociales. Amy había ido reconstruyendo la verdad, pero me dijo que no tenía el coraje de huir. Esas palabras me dolieron el corazón. Cuánto miedo y soledad debió sentir una niña de 13 años cuando el reloj en la sala de interrogatorios marcaba las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo sobre el río Sena. El inspector Doe hizo su última pregunta: ¿desea presentar cargos? La respuesta fue clara. Sí, que se enfrenten a un juicio legal. El secuestro internacional, el secuestro de niños, el abuso y el procesamiento se decidieron tanto en Francia como en Estados Unidos. Cuando me reuní con Amy en la habitación de protección, me dijo en voz baja: «Mamá, hice lo mejor que pude para vivir». Con esas palabras no pude evitar llorar. La abracé fuerte. El collar de perlas brilló entre nosotros. «Lo hiciste muy bien. Ahora tomémonos nuestro tiempo y caminemos juntas». Desde la ventana de la habitación, se podía ver la Torre Eiffel. Las luces brillaban como si estuvieran vigilando el nuevo comienzo de la madre y la hija, pero ese no era el final. Al día siguiente, los medios internacionales comenzaron a cubrir ampliamente el caso de Goldman Sachs, Bankers International, el secuestro de 10 años de personas ocultas. Los titulares de la verdad bailaban en las páginas. Los juicios de Michael y Jennifer atrajeron mucha atención en ambos países. Ejecutivos corporativos habían planeado un secuestro, un vuelo internacional y 10 años de encubrimiento. Todo se convirtió en material sensacionalista. Lo que nos esperaba era un testimonio en el tribunal,
terapia psicológica y un largo viaje para llenar el último vacío de esa década, pero lo haríamos. Nunca más nos separaríamos. La doctora Marie Dupont, la psicóloga infantil que trataría a Amy, dijo que la recuperación llevaría tiempo, pero que definitivamente lo superaríamos. En el cielo nocturno de París, una luna llena se mostró como si anunciara el comienzo de un nuevo capítulo. En un tribunal de Boston, en diciembre, mientras la nieve se acumulaba silenciosamente, se emitió el veredicto final. Los acusados, Michael Williams y Jennifer Wright, son sentenciados a 20 años de prisión cada uno por secuestro internacional, rapto y abuso infantil. La voz del juez resonó en la sala del tribunal, también se ordenaron decomisos de bienes y compensación a las víctimas. La expresión del juez permaneció sin cambios hasta el final, pero Jennifer se derrumbó en lágrimas. Así que todo terminó. Ahora. Amy susurró suavemente a mi lado durante esos 9 meses en los que estuvimos en innumerables estrados de testigos, juicios tanto en Francia como en Estados Unidos, bombardeo de los medios y, sobre todo, la batalla con las heridas emocionales después de la sentencia. Michael envió una carta desde la prisión. Caroline, Amy. No pediré perdón. Solo quiero que sepas que tuve mi propio tipo de amor. Después de leer esa carta, Amy lloró toda la noche. En sus 16 años de vida, había perdido a un padre 2 veces. Pero esta vez fue su propia elección separarse. Mamá, quiero quemar esa carta frente a la chimenea, dijo Amy. Esto lo hicimos juntas. Las últimas palabras de Michael y el final de Jennifer fueron aún más trágicos. 2 meses después de su sentencia, perdió la cabeza. Según el psicólogo de la prisión, ella aún pasaba sus días viendo visiones de mi hija. Sin embargo, nuestra historia no termina aquí. Fundé una organización de apoyo llamada Finding Hope. Es una organización que apoya a los niños que han sido víctimas de secuestro internacional y a sus familias. A veces, Amy habla con niños que han tenido experiencias similares. Su vivencia se ha convertido en una fuente de esperanza para muchos de ellos. Hola mamá, quiero convertirme en consejera psicológica. Un día, Amy me dijo esto. Quería ayudar a los niños a lidiar con el trauma. Sus ojos reflejaban una fuerte determinación. La vida escolar también ha comenzado a mejorar. En la Boston Latin School, se unió al equipo de natación y ya es la estrella del equipo. Usando sus habilidades bilingües en francés e inglés, también es miembro del Comité de Intercambio Internacional. Y lo más importante, comenzamos a crear nuevos recuerdos juntos en las vacaciones que celebramos. 10 años después, encendiendo velas una a una en los pasteles de cumpleaños, cada llama traía consigo pensamientos del tiempo perdido. Mamá, ¿podemos volver a ese centro comercial de nuevo? La sugerencia de Amy me sorprendió, pero su expresión era tranquila. El Cambridge Side Galleria Mall mostraba el mismo bullicio de hace 10 años. Parada en esa sección de ropa para niños, Amy dejó escapar un profundo suspiro. ¿Sabes, mamá? Siempre recordé ese vestido blanco. Sacó un vestido de su bolsa de compras. Pensé que era mi turno de comprarlo para ti. Era un vestido idéntico al vestido de encaje blanco que se había probado hace 10 años. Esta vez, era exactamente del tamaño de Amy. No pude evitarlo. Llora. El collar de perlas brilló sobre mi corazón, que temblaba alegremente. Actualmente, Amy sigue con su asesoramiento psicológico mientras poco a poco recupera su sonrisa brillante. Algunas noches todavía la persiguen pesadillas. Algunos días lucha con flashbacks, pero ya no necesita soportarlo sola. Mamá, seremos todos, ¿cierto? ¿No? Sí, absolutamente, porque nunca nos separaremos de nuevo. Hace 10 años, ese vestido blanco era demasiado grande, pero ahora es el tamaño perfecto para Amy. Tal vez sea lo mismo con nuestra relación. Toma tiempo, poco a poco, pero seguramente podemos nutrir un verdadero vínculo madre-hija. El collar de perlas todavía brilla suavemente en el cuello de Amy, de madre a hija, y algún día será transmitido a su hija como prueba de un amor que nunca se romperá. Bueno, mañana es otro nuevo día. Tomando la mano de Amy, sonreí suavemente. Seguramente muchas más pruebas nos esperan en la vida, pero ya no tenemos miedo. Después de todo, tenemos mucho tiempo para recuperar juntos. Después de 40 años de matrimonio, este año cumplí 68. Con el tiempo, mi vida se ha vuelto más tranquila y sencilla. Ya no me importa el estilo de mi ropa ni si mis joyas brillan. Rara vez me pongo a pensar en cómo hacer que mis días se sientan más plenos. Cuando era joven, creía que la vida era larga y que debía dedicar cada segundo a mi familia. Pensé que, cuando ya no me necesitaran,
finalmente podría disfrutar de la buena vida. Pero ahora me doy cuenta de que no es que dejaran de necesitarme, tal vez nunca fui realmente necesaria desde el principio. Esta casa está impecable, cada rincón y cada mueble meticulosamente cuidados por mis propias manos. Sin embargo, aquí de pie, todo lo que siento es vacío. La luz ámbar del techo brilla sobre los detalles cuidadosamente acomodados, proyectando una calidez que, irónicamente, se siente fría. Este cumpleaños se siente diferente. Mi hija Lauren ha ganado muchos seguidores en redes sociales últimamente. Ha estado creando una serie de videos sobre la vida familiar ideal, siempre interpretando el papel de la hija cariñosa y atenta, capturando momentos emotivos de amor familiar para la cámara. Me dijo que sus seguidores últimamente adoran el contenido de una hija amorosa cuidando a su madre anciana, así que decidió grabar la celebración de mi cumpleaños y convertirla en la pieza central de su canal. El sábado por la mañana me desperté con el ruido de ollas y sartenes en la cocina, algo inusual. A esa hora, Harold suele salir a correr, así que la casa normalmente está en silencio. Frotándome las sienes, salí del cuarto y encontré a mi nieto Noah, de 7 años, en el sofá, con los ojos pegados a su tableta mientras los sonidos de las caricaturas inundaban la sala. Ni siquiera me notó entrar. Atraída por el olor a especias, fui a la cocina y encontré a Lauren y a mi yerno Daniel ocupados, completamente absortos en la preparación de la comida. Había varios platillos ya acomodados en la mesa. Sonreí y le pregunté a Lauren si esperábamos visitas hoy. Sin siquiera levantar la vista, siguió picando cebollas y se rió. Mamá, ¿no recuerdas que estamos celebrando tu cumpleaños antes? Mis seguidores están ocupados los fines de semana, así que subiré el video el lunes. Es el momento perfecto. Dudé un segundo. Mi cumpleaños real es el martes. Hoy no es, pero pensé que quizás estaban ocupados con el trabajo y no podían celebrarlo más tarde. Una reunión adelantada no era lo peor. Por un momento, incluso me sentí un poco conmovida, mientras quisieran celebrar conmigo. Estaba bien. Caminé hacia la mesa del comedor y miré los platillos que habían preparado: carnes asadas chisporroteantes, langostas bañadas en especias fuertes, carne de res guisada en una salsa de chile picante. Lo único que parecía mínimamente ligero era un platón de camarones enterrados bajo una gruesa capa de mantequilla con ajo. Mi sonrisa se congeló. Di a luz a Lauren cuando tenía 35 años. Ya en aquel entonces, era considerado un embarazo tardío. Harold es hijo único y, desde el principio, sus padres dejaron claro que esperaban un varón. Cuando nació Lauren, fueron amables, pero siempre había una silenciosa sensación de decepción. En ese entonces, estaba agotada físicamente después del parto, pero nadie me prestó atención. A nadie pareció importarle si estaba bien alimentada. Incluso la atención médica más básica se sintió como un lujo inalcanzable. Recuerdo haber pasado esos días masticando pan duro y bebiendo jugo de naranja demasiado dulce. Mi apetito disminuyó y, con el tiempo, mis dientes empezaron a debilitarse. Cuando cumplí 60, no tuve más remedio que usar dentadura postiza. Hace unos años escuché que los implantes dentales eran más avanzados. Lo consideré, pero el costo me detuvo, casi $4,000 por diente. Simplemente no parecía valer la pena. ¿Y qué dijo Harold en ese momento? ¿De verdad quieres meterte esas piezas de metal en la boca? Eso es asqueroso. Tus dientes están mal porque no los cuidaste. Mira, yo soy 2 años mayor y todavía puedo comer de todo. Lauren intervino. Mamá, las dentaduras postizas son mucho más prácticas a tu edad. ¿Para qué gastar dinero? Mejor guárdalo para el fondo universitario de Noah. En ese entonces, me convencí de que tenían razón. Tal vez, a mi edad, lo mejor era pensar en la siguiente generación. Comer cosas más blandas no era el fin del mundo, pero en los últimos años, hasta las dentaduras postizas han empezado a hacer una lucha. Tengo que mordisquear un simple sándwich, bocado por bocado, con cuidado. Mirando ahora la mesa llena de platillos pesados y cargados de especias, sentí una punzada de inquietud. ¿Lauren simplemente olvidó que no puedo masticar la mitad de esta comida? ¿O era algo peor, que, en realidad, a nadie en esta familia le ha importado nunca lo que me gusta o lo que soy capaz de comer? La mesa ya estaba llena hasta el tope de comida justo cuando el ruido de la cocina se calmó. En ese momento, Harold entró por la puerta con una precisión que hacía parecer que todo estaba ensayado. Una mano en el bolsillo de su chaqueta, la otra sosteniendo su botella de agua del gimnasio. Traía consigo el fuerte olor salado del sudor después de entrenar. Sin flores, sin regalos, se quedó parado en la entrada con las manos vacías. Al verlo, sentí un peso enorme hundirse en mi pecho. En ese instante, me sentí tonta, ridículamente ingenua.
Incluso yo, después de tantos años, me aferraba a una pizca de esperanza, como un niño mirando al cielo después de que los fuegos artificiales se han apagado, aún esperando una última chispa. Harold miró la mesa y le dio una palmada en el hombro a Lauren con una sonrisa. Vaya, esto es todo un montaje. Tu mamá de verdad está recibiendo un trato especial hoy. No recuerdo que hicieras tanto alboroto por mi cumpleaños. Forcé una sonrisa leve. No se equivocaba. Para su cumpleaños, Lauren llevó a toda la familia a un restaurante elegante en el centro. Reservó un salón privado. Sirvieron una cena de lujo con vino y velas. Pero mi cumpleaños se había convertido en otra escena montada para su feed de redes sociales. Tomé mi taza de té y le di un sorbo. La amargura cubrió mi lengua, se deslizó lentamente por mi garganta y se hundió hasta mi pecho. No estaba a punto de tomar un pedazo de carne asada cuando Lauren rápidamente le detuvo la mano. Su voz fue baja pero firme, sin dejar espacio para discusión. Espera, Noah, aún no empiezo a grabar. ¿Puedes aguantar un minuto? Y cuando la cámara esté encendida, acuérdate de comportarte. No te lances sobre la comida como la última vez. Ajustó el ángulo, afinó la cámara y luego levantó su copa con una sonrisa tan perfecta que parecía filtrada digitalmente. Mamá, hoy es tu cumpleaños. No importa que tan ocupada esté la vida, nuestra familia siempre se reúne para celebrar. Es nuestra tradición. En ese momento, cualquier calidez que me quedaba dentro se extinguió por completo. Su voz tenía el filo helado de un cristal roto. Levantó su copa de nuevo y acercó a Noah. El niño, visiblemente impaciente, recitó obedientemente las líneas que claramente le habían enseñado. Abuela, gracias por cuidarme siempre. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Te deseo salud y mucha felicidad. Me quedé viendo esta escena familiar perfectamente ensayada, de repente impresionada por lo absurdo de todo. Harold, aparentemente conmovido, tenía los ojos llorosos, incluso puso una mano en mi hombro. Silvia, en estos 40 años, ¿alguna vez te he dejado sufrir? Míranos, nuestra hija, nuestro nieto, te quieren tanto. Somos una familia afortunada, ¿no? Sus palabras me dieron un escalofrío. Mi cuerpo se tensó cuando un recuerdo de hace años regresó de golpe. Habían dicho lo mismo en ese entonces. Decidieron de la nada celebrar mi cumpleaños, pero la mesa estaba llena de comida que ni siquiera podía masticar. Mencioné casualmente que los platillos estaban demasiado duros y lo que recibí a cambio fue una ronda de regaños. Lauren pone tanto esfuerzo en cocinar para ti. Es su forma de demostrar amor. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Mamá, trabajo toda la semana. No tengo tiempo para recordar tus preferencias de comida. Incluso Daniel intervino. Mamá, Lauren de verdad lo intentó. ¿Por qué siempre eres tan difícil de complacer? Todos estaban tan ansiosos por hablar de sus sacrificios, su esfuerzo, su cansancio. Pero, ¿quién se acordó de mí? Los alimentos ácidos, solo una pizca de vinagre y me haría llagas en la boca. Yo sabía que Lauren era alérgica a los duraznos, así que siempre pelaba bien su fruta. Sabía que Noah odiaba la piel del pollo, así que cada vez que hacía caldo, la retiraba con cuidado de los muslos. Incluso recordaba que Daniel no soportaba el cilantro y, por eso, siempre lo dejaba fuera cuando cocinaba. No es que no pudieran recordar lo que me gusta. Es que nunca les importó lo suficiente como para intentarlo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, no por dolor, sino por claridad. Una claridad aguda y cegadora, no cálida, sino fría y lúcida. Ya no quería seguir fingiendo en esta farsa de familia feliz. Bajé mi taza de té, con la mano aún sosteniendo los palillos. Hice una pausa y luego los dejé caer con fuerza sobre la mesa. Miré a Harold directamente a los ojos, mi voz tranquila pero con un filo cortante. Oye, Harold, ¿y el pastel de naranja? Tú dijiste que lo ibas a recoger. El aire en la mesa del comedor se volvió pesado, como piedra. Incluso el sonido de los dibujos animados de Noah en el fondo se sentía fuera de lugar. Daniel fue el primero en reaccionar. Se apresuró a detener la grabación de la cámara, congelando las sonrisas de todos en la pantalla. Lauren frunció el ceño, claramente molesta, como si acabara de arruinar la escena que había coreografiado con tanto cuidado. Harold parpadeó y luego volvió a su tono condescendiente de siempre. Oh, el pastel. Fui a recogerlo esta mañana, pero me encontré con Ruby en el camino. Dijo que se le antojaba, así que se lo di. Lo dijo como si no fuera nada, como si yo fuera una exagerada. Es solo un pastel, si significa tanto para ti, te compro otro mañana.
Su tono era ligero, despreocupado, como si tratara de minimizar mi enojo, pero sus palabras me golpearon como un peso en el pecho. No lo dejé pasar. Lo miré fijamente y pregunté, palabra por palabra. Es mi cumpleaños hoy, ¿no debería haber un pastel? Ese pastel era lo único que realmente había pedido. Sabía que mis dientes no aguantaban mucho, no tenía antojos en especial, pero llevaba mucho tiempo pensando en ese pastel de naranja. Harold lo había prometido con tanta facilidad, con tanta ligereza. Aún así, hasta ese pequeño deseo mío no pudo competir con un comentario casual de Ruby. Lauren saltó de inmediato, tratando de salvar la situación. No podemos tener un cumpleaños sin pastel, ¿verdad? Además, se verá mejor en cámara. Al público le encanta ese tipo de cosas. Sacó su teléfono y fingió abrir la aplicación de entrega. Solo la miré. Una risa fría se formó silenciosamente en mi pecho. No le importaba si yo quería el pastel, le importaba cómo se vería en la grabación. Volví la mirada hacia Harold, mi voz baja, pero afilada. Si Ruby quería pastel, ¿no podía comprarlo ella misma? ¿Acaso está en la ruina? ¿O ya está tan patética que tiene que andar pidiendo limosna en la calle? Su rostro se oscureció al instante y toda la mesa se tensó. Lauren, no pidas nada, dijo Harold, su voz hirviendo de ira. No la malcríes, tiene 68 años. ¿De verdad necesita actuar como una adolescente obsesionada con su pastel de cumpleaños? Dejó caer sus palillos y me miró con desdén. El marido de Ruby murió, sus hijos no la visitan, lo ha pasado mal. ¿Qué tiene de malo darle un pedazo de pastel? Tomó aire y me miró con desprecio. Silvia, estás siendo ridícula. ¿No te escuchas? ¿No oyes lo desagradable que suenas? Lo miré. Su tono. Su expresión. Tan familiar. Tan condescendiente. Tan carente de arrepentimiento. ¿No está esta mesa llena de comida? Continuó. Lauren y Daniel hicieron el esfuerzo de venir a cocinar para ti y ahora estás haciendo un escándalo. Se rió con amargura. La gente se reiría si viera cómo te comportas. El rostro de Lauren cambió. Todo lo que ella quería era un video cálido y emotivo. Pero el arranque de Harold la hizo ver como una hija indiferente. Intervino con frustración en la voz. Mamá, me tomé un tiempo libre para venir a cocinar contigo. Si no te gustaba la comida, pudiste haberlo dicho. Frunció el ceño. Pero arruinarle el momento a todos de esta manera. De verdad no era necesario. La miré. Y cualquier rastro de calidez que quedara en mi interior se convirtió en hielo. Siempre lo supe, en el fondo. Siempre supe que realmente no les importaba. Pero en ese momento, la verdad se asentó en mí con claridad. Clara. Fría. Innegable. En esta casa, mis sentimientos, mis necesidades, mis deseos, nunca habían importado. Un pastel de cumpleaños era solo un accesorio. Bueno si estaba allí. Irrelevante si no lo estaba. Pero para mí era una pequeña muestra de cariño. Algo que me había atrevido a pedir después de décadas de ser ignorada. La promesa de Harold era tan ligera como el aire. Dicha sin esfuerzo, descartada con la misma facilidad. La supuesta devoción de Lauren solo existía cuando la cámara estaba grabando. Su versión de amor solo aplicaba cuando yo interpretaba el papel que habían escrito para mí. Miré alrededor de la mesa, a todos esos rostros familiares pero distantes, y sentí una oleada de náusea subir dentro de mí. Me puse de pie, empujando la silla hacia atrás, suave pero firmemente. Enderecé la espalda mientras me preparaba para alejarme. Harold me agarró de la muñeca. Su voz, de repente, se volvió aguda. ¿A dónde crees que vas? Solo porque dije algunas cosas, ¿te vas? Me apretó con más fuerza de lo que esperaba. Silvia, ¿has perdido completamente la cabeza? En ese instante, recordé al hombre que solía ser. Cuando dirigía su oficina como un rey, ladrando órdenes. Solía tener el control. Ahora, la única persona sobre la que todavía intenta ejercer su dominio soy yo. Tiré de mi brazo para soltarme y lo miré fijamente. Mi voz, fría y cortante como una cuchilla. Hoy ni siquiera es mi cumpleaños. Si quieren grabar algo o celebrar el día especial de alguien más, adelante. Luego, volteé a ver a Lauren. Mi tono firme, pero con un matiz de furia silenciosa. ¿Sabes siquiera lo que me gusta comer? Nunca has preguntado. El rostro de Lauren se endureció. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra.
Ella simplemente asumió que estaría de acuerdo, como siempre lo hacía. Yo era la madre fácil, la que nunca causaba problemas, la que jugaba el papel de pacificadora. Pero esta vez terminé de jugar. Su paciencia se acabó en el momento en que dejé de seguir su guión. Y con ello, la cuidadosa actuación de todo se derrumbó. Lauren fue la primera en explotar. Su voz se volvió aguda y regañona, como si estuviera reprendiendo a una niña caprichosa. Mamá, ¿puedes dejar de ser tan irrazonable? La grabación es importante para mí. Mis suscriptores han estado esperando este video. ¿Por qué tienes que hacer un drama justo ahora? Daniel rápidamente se unió. Sí, Lauren ha estado planeando esto por semanas. Silvia, ¿no puedes simplemente cooperar? Sacudió la cabeza con molestia. Eran solo unos minutos y ahora ya arruinaste toda la atmósfera. Antes de que pudiera responder, la expresión de Harold se oscureció. Me señaló con el dedo, su voz llena de irritación. ¿Por qué no puedes ser más como Ruby? Su tono goteaba desprecio. Ella es considerada, nunca hace un escándalo, no como tú. Solo te estás volviendo más difícil con la edad. Golpeó la mesa con la mano y alzó la voz, perdiendo la paciencia. ¿Podrías pensar, aunque sea por una vez, en Lauren? Su expresión era de pura indignación. Ha estado trabajando sin parar y, aún así, se tomó el tiempo de venir a cocinar para ti, y en lugar de estar agradecida, ¿le pones peros a todo? Se rió con amargura. Si tienes un problema, bien, pero, ¿tenías que arruinarlo todo? ¿De verdad crees que así se comporta una buena madre? Para entonces, Lauren había dejado de fingir ser la hija dulce y comprensiva. Su rostro se torció de frustración y su voz me apuñaló como agujas. Mamá, ¿te das cuenta de lo cruel que sonaste hace un momento? Su mirada se afiló. La tía Ruby siempre ha sido buena con nosotros y tú te sientas aquí a insultarla. Eso es simplemente mezquino. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron cada parte de mí antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa burlona. Sabías que hoy iba a grabar y ni siquiera te molestaste en vestirte decentemente. Sacudió la cabeza con desdén. Con la forma en que te ves ahora, la gente pensará que te descuidamos. La miré, inmóvil. Por dentro, no sentí nada. Solo una quietud inquietante, como un lago muerto en invierno. Pero no había terminado. Siempre le tiras mala vibra a la tía Ruby, siempre amargada. Me lanzó una mirada desdeñosa. Tal vez, si en lugar de quejarte tanto aprendieras a ser una mujer elegante, las cosas serían diferentes. Al otro lado del cuarto, Noah se encogió en un rincón del sofá. Su vocecita tembló. Ya no me gusta la abuela. El aire en mis pulmones se volvió hielo. La abuela Ruby nunca grita como Silvia abuela. Me congelé. Esa escena me arrastró de regreso en el tiempo. Décadas atrás. Cuando Lauren era solo una niña y Ruby había vuelto a nuestras vidas. Recuerdo una tarde en particular. Lauren no me dejaba peinarla. En vez de eso, corrió hacia Ruby, abrazando su pierna y haciendo un puchero. Mami mala, te odio. Su vocecita chilló con desdén. Quiero que la tía Ruby sea mi mami. Me miró con ojos resentidos. Es bonita y dulce, mucho mejor que tú. En aquel entonces, lo descarté como la inmadurez de una niña. Un simple berrinche. Pero aquí estábamos. Años después. Y ella seguía poniéndose del lado de Ruby. Incluso mi nieto había sido conquistado. Ruby. Esa mujer que siempre había rondado en las sombras de mi matrimonio. Nunca necesitó pelear por nada. Simplemente se incrustó en nuestras vidas, desmoronando todo lo que yo había construido. Nunca alzó la voz. Pero aún así, se ganó la generosidad de Harold. El cariño de Lauren. La simpatía de todos los demás. Y, de alguna manera, la difícil era yo. Un frío amargo se instaló en mi pecho, pero ahora lo veía con claridad, quizá por primera vez en mi vida. El problema nunca fui yo. El problema era que jamás me vieron realmente. Imágenes familiares pasaron por mi mente en un cruel montaje. El cumpleaños de Harold, cenando en el restaurante más caro de la ciudad, bebiendo vino fino, cortando un prime steak con langosta. Mi cumpleaños, en cambio, una comida preparada en casa, con una decoración cuidadosamente planeada para parecer cálida, pero vacía en el centro. La boda de Lauren. Yo la planeé toda a mano. Me agoté asegurándome de que fuera perfecta.
Y en su discurso, la persona a la que más agradeció fue a Ruby. Cuando sugerí comprar un sofá de tela práctico para la casa, me dijeron que era un desperdicio de dinero. Pero cuando Harold le regaló a Ruby un comedor completo, no dudó ni un segundo. Todos esos recuerdos me atravesaron como fragmentos de vidrio, revelando una amarga verdad. Nunca fui más que un simple accesorio de fondo en sus vidas. Se esperaba que diera, que sirviera, que callara. Pero nunca que fuera apreciada. Miré mis manos arrugadas. Sin embargo, me sentí más tranquila y ligera que en años. Por fin lo supe. Supe que ya no quería vivir así. Levanté la cabeza y dejé que mi mirada se deslizara lentamente por cada rostro familiar, pero ajeno. Finalmente, mis ojos se posaron en Harold. Sus facciones seguían siendo afiladas, pero su expresión estaba vacía de calidez. Solo una especie de indiferencia hueca y agotadora. Él fue el hombre al que amé con todo lo que tenía. Ahora no era más que un extraño que drenaba hasta la última gota de mi energía. Respiré hondo, mi voz firme, nítida y resuelta. Harold, quiero el divorcio. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas altas del techo, proyectando sombras dispersas por el suelo. La habitación quedó inquietantemente en silencio. El único sonido era el tic-tac constante del viejo reloj de pared. Cada segundo pasaba como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. El aire se volvió denso y pesado, como el silencio antes de una tormenta. Me quedé de pie en medio de la sala, frente a Harold y Lauren. Ambos estaban sentados frente a mí, sus expresiones difíciles de descifrar. Una mezcla de escrutinio, confusión, incredulidad. Pero, por primera vez, no me inmuté. Harold, repetí con calma, quiero el divorcio. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, sentí una extraña sensación de liberación. Una ligereza desconocida, como si por fin me hubiera deshecho del peso de una cadena que había arrastrado durante 40 años. Hubo una leve punzada de tristeza. Pero no era por el matrimonio. Era una despedida silenciosa a todos los sacrificios que hice sin que nadie los notara. El rostro de Harold se endureció. Los ojos de Lauren se abrieron como platos, como si acabara de contar un chiste cruel. Segundos después, su sorpresa se transformó en burla. La curva de sus labios me cortó como una navaja. ¿Has perdido la cabeza? Harold se rió con desdén. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿Todo esto por un maldito pastel? Silvia, ya no tienes 18 años. Deja de ser tan dramática. Lauren finalmente reaccionó. Frunció el ceño. Su tono fue agudo e impaciente. Mamá, ¿qué demonios? ¿Divorcio? ¿A tu edad? Sacudió la cabeza y bufó. ¿Cómo se supone que voy a explicar esto a mis seguidores? Ya les adelanté este episodio. ¿Qué quieres que haga ahora? Las sonrisas tirantes en las comisuras de sus labios fueron lo último que necesité ver. Algo dentro de mí se rompió en pedazos. No creían que realmente me iría. Pensaban que esto era solo otro arranque como los de antes. Otro berrinche que terminaría igual que todos los anteriores. Pensaban que discutiría, gritaría un poco, y luego volvería a mi lugar. Volvería a ser la esposa obediente. La madre comprensiva. El telón de fondo sobre el que ellos podían brillar. Pero esta vez, no. Esta vez no iba a retroceder. Respiré hondo y me di la vuelta. Caminé directo a la habitación. En el armario, enterrada en un rincón polvoriento, estaba una vieja carpeta que no había tocado en años. La encontré una tarde mientras limpiaba el estudio. Harold no estaba en casa. Pensé que solo eran documentos viejos, quizá facturas o impuestos. Pero cuando la abrí, no eran papeles financieros. Era un libro de cocina. Un grueso cuaderno con recetas de postres escritas a mano. Cada una meticulosamente organizada, con notas detalladas. El flan le gusta a Ruby, mantén el azúcar bajo. Ruby prefiere la tarta de queso ligera y esponjosa. La textura más suave que el estilo tradicional de Nueva York. Ruby disfruta el tiramisú, corta el café a la mitad. Página tras página. Cada nota. Cada receta. Cada detalle. Era sobre ella. Cada línea estaba pensada para ella. Y ahí estaba mi respuesta. Por eso Harold había tomado esas clases de repostería hace tantos años. Por eso se había obsesionado. Las técnicas de repostería. No eran para mí. No eran para esta familia. Eran para Ruby. En 40 años, Harold nunca me preguntó qué me gustaba comer.
Ni una sola vez entró a la cocina para prepararme un postre, solo para mí. Regresé a la sala y coloqué el libro de recetas sobre la mesa de centro. Mi mirada era firme y fría. Pensaste que lo ocultaste bien, dije en voz baja, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. El rostro de Harold cambió de inmediato. Lauren miró el libro, atónita. Era evidente que era la primera vez que lo veía. Harold abrió la boca, como si quisiera explicar algo, pero ya no me importaba lo que tuviera que decir. Me di la vuelta y volví al dormitorio. Abrí una maleta y empecé a empacar, doblando mi ropa con calma, colocando cada prenda con cuidado. No solo estaba guardando pertenencias. Estaba empacando 4 décadas de decepción y agotamiento. Cada libro, cada foto, cada recuerdo en el que alguna vez puse amor, ahora lo sentía como un peso sobre mi pecho. Ya no los quería. Ya no los necesitaba. Cerré la maleta y me puse de pie. Eché un último vistazo a la casa. Desde los días de recién casados hasta la crianza de Lauren. Desde las risas hasta el silencio. Esta casa guardaba innumerables recuerdos. Pero ahora, no quería llevarme ninguno de ellos conmigo. Tomé la maleta y caminé hacia la puerta principal, sin molestarse en mirar atrás. Escuché la voz de Lauren gritar. «Mamá, ¿de verdad te vas?» La voz de Harold la siguió, teñida de pánico. «Silvia, no seas impulsiva. Eres demasiado mayor para esto. ¿A dónde irías?» Me detuve y me di la vuelta. Mis ojos los atravesaron. Mi voz sonó tranquila, cristalina. «¿A dónde iré?» Hice una pausa y sonreí. «Voy a vivir mi propia vida». Giré el pomo de la puerta y salí. Regresé a la antigua casa de mi madre. En cuanto entré, el aroma a madera vieja me envolvió. Ese lugar no era grande, pero se sentía estable, seguro. Más cálido que la enorme casa en la que pasé 40 años. No había muebles lujosos. No había sonrisas forzadas. No tenía que andar de puntillas. Este espacio, por primera vez en mucho tiempo, era mío. Mi refugio. Mi paz. Pero me sentía completamente agotada, como si algo dentro de mí se hubiera vaciado. La casa llevaba años deshabitada. El aire tenía un leve aroma a humedad. Solía imaginar que este lugar sería mi refugio cuando llegara la vejez. Nunca pensé que volvería porque mi matrimonio se había derrumbado. Pero aquí estaba. A pesar de la fatiga, me puse a limpiar. Trapeé los pisos, lavé las ventanas, sacudí cada rincón hasta que cada partícula de polvo desapareció. Hasta que una calidez sutil regresó al espacio. Solo entonces, finalmente, me dejé caer en la cama y me hundí en un sueño profundo. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba suavemente por la habitación. La casa, aunque familiar, se sentía extraña. Afuera, la luz y la sombra danzaban en el cristal de la ventana, proyectando un resplandor tenue sobre un viejo portarretratos en la mesa. Mis ojos se quedaron fijos en la imagen descolorida dentro del marco. Una ola de emoción se hinchó en mi pecho. Hace 40 años, mi matrimonio no se parecía en nada a esto. En aquel entonces, Harold era un hombre joven, vibrante, lleno de ambición. Nuestro primer encuentro estuvo teñido de romance y promesas. Lo recuerdo claramente. Una tarde cálida de primavera. Una cita a ciegas organizada por amigos en común, en un pintoresco café del centro. Él vestía un traje impecable, sonrió con confianza tranquila y habló con encanto y cortesía. Me contó sobre sus planes de carrera. Pintó imágenes vívidas de un futuro hermoso. Prometió darle a su esposa la vida más segura y feliz imaginable. Y yo le creí de todo corazón. En esos primeros años, teníamos calidez. La vida no era lujosa, pero cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas, dábamos largos paseos por el parque. Cuando nació Lauren, nuestra pequeña familia se sintió aún más completa. Harold, en aquellos días, era un buen esposo. Un buen padre. Me llevaba a cenar un buen corte de carne en mi cumpleaños. Se quedaba despierto toda la noche junto a la cama de Lauren cuando enfermaba. Me sorprendía con una noche de cine cuando me veía agotada. En esos momentos, realmente pensé que era alguien con quien podía construir una vida. Pero las cosas cambiaron cuando Ruby regresó. Ruby. El primer amor de Harold. La mujer que se había escapado de su juventud. Reapareció en nuestras vidas con una tristeza delicada y una voz llena de nostalgia. Hablaba de su matrimonio fallido, de su soledad,
del arrepentimiento por un amor que nunca tuvo su oportunidad justa. Ella me amaba tanto en aquel entonces, susurró Harold una noche, sentado en su estudio. Sus ojos brillaban con una ternura que no tenía nada que ver conmigo. Nos destrozaron las circunstancias, añadió, casi con pena. Al principio, solo la mencionaba de vez en cuando. Luego vinieron las largas noches en el trabajo. Las excusas. Las horas extra. Las cenas de negocios. Hasta que una noche, en nuestro aniversario de bodas, se levantó de la mesa de repente. Dejó su tenedor sobre el plato. Tomó su abrigo. Y dijo: el auto de Ruby se descompuso, tengo que ir a ayudarla. Me quedé sentada ahí, sola, mirando la luz temblorosa de la vela. La comida seguía ahí, fría en mi plato, mientras una amarga comprensión se asentaba en mi pecho. Algo en nuestro matrimonio había cambiado desde aquella noche. Ruby tomó mi lugar en silencio. Harold empezó a mencionarla con más frecuencia. Después vinieron las discretas transferencias bancarias. Comenzó a experimentar con postres, a estudiar recetas, a inscribirse en clases de repostería, a obtener una certificación como pastelero. No por mí. No por nuestro hogar. Sino por ella. Después de 40 años de matrimonio, yo ni siquiera había recibido un pastel de cumpleaños. Una vez lo enfrenté y le pregunté: ¿qué soy para ti, Harold? Su respuesta nunca cambió. Sylvia, no seas egoísta. Ruby ha pasado por mucho. Solo trato de compensarlo. ¿Y yo? 40 años entregados a cada rincón de esta casa, de la cocina a la sala. Mi tiempo, mi paciencia, mi cuidado. ¿Nada de eso valía algo? Pero lo que más me hirió fue ver cómo Lauren comenzó a inclinarse hacia Ruby. Admiraba su maquillaje. Copiaba su perfume. Y me decía con frialdad: mamá, ¿por qué no puedes ser más como la tía Ruby? Ella siempre es elegante y dulce, no está regañando todo el tiempo como tú. Ese momento me despojó de cualquier orgullo que me quedaba. Fue como ser declarada obsoleta en mi propio hogar. Por mi propia hija. A sus ojos, ni siquiera valía tanto como una extraña. Cerré los ojos, tratando de desterrar los recuerdos. Tal vez dejarlos ir. Hoy fue mi despertar largamente esperado. Pero al menos, finalmente, había tomado una decisión. Justo entonces, un golpe en la puerta rompió la quietud de la habitación. Acababa de terminar de doblar las sábanas y me dirigía a la cocina a hervir agua para una taza de té cuando sonó el timbre. Mi corazón se encogió de inmediato. Esa sensación pesada en el estómago me dijo que quien estuviera al otro lado de la puerta no era alguien a quien quisiera ver. Dejé la taza sobre la mesa, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Tal como temía, ahí estaba Harold. Y junto a él, inconfundible, Ruby. Harold tenía su expresión habitual de fastidio, como si mi escape fuera solo una rabieta infantil que pronto pasaría. Ruby, con su mirada siempre perfecta de compasión delicada, mantuvo los ojos bajos, jugando a ser la víctima. Como si este matrimonio fallido fuera mi culpa y no el resultado de su traición conjunta. En cuanto los vi, mi estómago se revolvió. Náuseas subieron por mi garganta. Respiré profundo y me obligué a mantenerme firme. Mis dedos se aferraron al marco de la puerta para anclarme. Harold fue el primero en hablar, con ese mismo tono condescendiente que siempre usaba cuando creía que estaba siendo razonable. Está bien, ya fue suficiente. Vamos, empaca tus cosas, vámonos a casa. Su voz sonaba como una orden, como si todo esto fuera un simple berrinche. El video de Lauren ni siquiera ha terminado. ¿De verdad tienes que destrozar a toda la familia por esto? Sus palabras resonaron en la habitación, pero el peso que antes tenían ya no me afectaba. Ese viejo instinto de encogerme y obedecer había desaparecido. Me apoyé contra el marco de la puerta. Mi voz fue firme y clara. Ya solicité el divorcio. El rostro de Harold se ensombreció. La expresión de Ruby se tensó. La curva de sus labios tembló ligeramente. A mi edad, solicitar el divorcio no fue un arrebato impulsivo. Semanas atrás había hablado con un abogado. Me informé. Entendí exactamente qué era lo que me correspondía. Propiedades. Pensión. Beneficios del seguro social. Hoy mismo presenté la documentación en línea y le di instrucciones a mi abogado para que notificara formalmente a Harold. Has perdido la cabeza, soltó Harold, frunciendo el ceño con incredulidad. Tienes 68 años, Sylvia. ¿Con qué crees que vas a empezar de nuevo?
Ruby dio un paso adelante con rapidez. Voz suave. Ojos abiertos, fingiendo inocencia. Silvia, por favor, no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Hizo una pausa antes de añadir, con un susurro lastimero. No dejes que esto sea sobre mí. Nunca quise interponerme entre ustedes dos. Una risa seca escapó de mi garganta. Oh, deja de actuar. Ya no tienes que esconderte. Mis ojos se clavaron en los suyos. Ahora que estoy fuera, por fin pueden estar juntos, comer sus postres en paz. ¿No es eso lo que siempre quisieron? El rostro de Harold se endureció. Su voz bajó de tono, tensa, apenas contenida. No hagamos esto. Hizo una pausa y me lanzó una mirada desafiante. Olvídate de la casa. Incluso esta en la que estás parada sigue siendo propiedad conyugal. Su tono era amenazante. Si quieres el divorcio, entonces tendremos que sentarnos a hablarlo. Por supuesto, dije con calma. Mis abogados ya prepararon un borrador. Mantuve mi mirada fija en la suya. Dividiremos todo 50/50, legalmente, de manera transparente y justa. Harold se congeló. Para un hombre tan acostumbrado a tener el control, a tomar todas las decisiones, la idea de que yo hiciera valer mi voz, mi voluntad, lo dejó momentáneamente sin palabras. Soltó una risa amarga. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Lo miré directo a los ojos. Más segura que nunca. Se quedó callado por un momento. La ira en su rostro poco a poco dio paso a una suavidad calculada. Una falsa gentileza. Probablemente pensó que aún podía hacerme cambiar de opinión. Bajó la voz. ¿No podemos simplemente sentarnos y hablar de esto? Lo miré fijamente. Este hombre, al que una vez amé, ahora estaba de pie en mi puerta como un extraño con un rostro familiar, sin despertar en mí nada más que una tranquila resolución. No respondí con voz serena y definitiva. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y cerré la puerta. El suave clic de la cerradura resonó como un punto final al final de una larga oración. La luz del sol todavía se filtraba por las ventanas, pero el aire dentro de la casa se sentía más limpio. Ya no estaba contaminado por la fuerte colonia de Harold o el empalagoso perfume de Ruby. El silencio volvió. Pero esta vez, era una paz bienvenida, no un vacío pesado. Este matrimonio, finalmente, estaba llegando a su fin. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos, dejando que mi cuerpo se llenara de tranquilidad. Debía haber dado este paso hace mucho tiempo. Pero lo había dado ahora, y eso era suficiente. Sabía que esto era solo el comienzo. Había una vida esperando ser reconstruida, un ritmo que necesitaba redescubrir. Necesitaba un propósito. Un trabajo. Algo mío. Tal vez era hora de visitar el centro comunitario y ver si estaban contratando para algún programa de manualidades. De repente, me vino a la mente Grace. Una mujer cálida y gentil que había cuidado a mi madre en sus últimos días. Siempre hablaba en voz baja, era meticulosa y amaba el crochet y el acolchado. Platicamos algunas veces. Me había mencionado que era voluntaria en una cooperativa de manualidades en el centro. Incluso sugirió que alguien con mis habilidades podría encontrar trabajo fácilmente ahí. Tal vez era momento de llamarla. Lo primero que hice después de finalizar el divorcio fue programar un chequeo médico completo. Cuando tuve ese informe de salud en mis manos, exhalé por lo que pareció la primera vez en años. La tensión que había apretado mi pecho durante tanto tiempo finalmente se alivió. Mi cuerpo era mío otra vez. Mi salud, mi futuro, por fin estaban de vuelta en mis manos. Me dije a mí misma que aquí era donde mi vida realmente comenzaba de nuevo. No mucho después, vendí la vieja casa de mi madre. Alguna vez pensé que envejecería ahí, pero ya había cumplido su propósito. Con las ganancias, compré un modesto condominio de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo llamado Fountain Hill Estates, en el pueblo vecino. El departamento no era grande, pero era luminoso y soleado, con vistas a fuentes y árboles altos. Por primera vez en décadas, la vida se sintió tranquila, estructurada, en paz. Después de mudarme, comencé a reconstruir mi rutina, un detalle a la vez. Fui al centro de contratación local para buscar a alguien que me ayudara en la casa y conocí a una joven llamada Lila. Desde la primera conversación, me cayó bien. Era lista, alegre y eficiente. Siempre sabía qué decir sin ser autoritaria. No era solo una empleada doméstica, se sentía más como una compañera atenta que me daba una mano cuando la necesitaba.
Y finalmente, volví a algo que siempre había amado. En mi juventud, solía hacer crochet y acolchados. Me inscribí en los talleres de manualidades del centro comunitario solo para recuperar el ritmo. Pero después de la primera clase, la gente comenzó a reunirse a mi alrededor. Me preguntaban si estaría dispuesta a enseñar. Su entusiasmo me tomó por sorpresa. Ahí fue donde me encontré con Grace otra vez. Era voluntaria en el centro comunitario, coordinando los programas de artes y manualidades. No nos habíamos visto en años, pero seguía siendo tan elegante y serena como la recordaba. Cálida, constante, silenciosa y competente. Nos pusimos al día, recordamos los viejos tiempos. Nunca he olvidado la manera en que tus manos le daban vida a cada puntada, dijo, acariciando suavemente mi mano. Deberías estar enseñando, no solo por los demás, sino por ti. Tal vez sea hora de que encuentres un nuevo camino. Con su aliento, comencé a dar clases regulares de crochet y acolchado en el centro comunitario. Luego empecé a vender mis piezas hechas a mano, bufandas, almohadas y tapices tejidos en el mercado local. Pensé que sería algo pequeño, un simple pasatiempo. Pero la respuesta fue abrumadora. La gente no solo se sentía atraída por los productos, sino también por el sentimiento detrás de ellos. La calidez de lo hecho a mano. La historia silenciosa en cada puntada. Grace se convirtió en mi verdadera socia. Tenía un don para la logística y los negocios. Nos ayudó a diseñar un logo, creó una tienda en línea y sugirió que compartiéramos nuestra historia en redes sociales. Juntas, registramos un pequeño estudio creativo, Nudos e Hilos, una marca boutique dedicada a las artes textiles y la belleza práctica. Lanzamos una serie semanal en línea, nuestro círculo de manualidades. Filmamos tutoriales. Compartimos consejos. Hablamos sobre la vida, el crecimiento y la sanación. Poco a poco, nuestra audiencia creció. Un grupo leal. Constante. Principalmente mujeres de mi edad enviaban mensajes diciendo que se veían reflejadas en nuestras historias, que nuestra creatividad práctica había reavivado algo que creían haber perdido. Esto no era un gran imperio, y no necesitaba serlo. Era algo que alimentaba mi espíritu, algo que me hacía sentir útil y realizada de nuevo. Esta vida tranquila, sencilla y honesta se sentía más rica y liberadora que cualquier otra cosa que hubiera conocido antes. Más tarde, después de ahorrar lo suficiente, finalmente me di el gusto de ponerme un juego completo de implantes dentales. Ese día, cuando salí de la clínica, fui directo al pequeño restaurante de la esquina y pedí un plato de pollo frito y un brownie caliente con nueces. Cada bocado era crujiente, delicioso y profundamente satisfactorio. No eran solo mis dientes los que habían recuperado la fuerza. Sentía que había recuperado el control de mi vida. Mis días empezaron a tomar un ritmo nuevo y constante. En solo unos años, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé. Lo que comenzó como simples clases de crochet y acolchado en el centro comunitario se convirtió en un negocio hecho y derecho. Con Grace, a través de nuestra marca Nudos e Hilos, nuestras piezas hechas a mano comenzaron a ganar un público fiel. Al principio vendíamos pequeños lotes de bufandas y colchas en los mercados de fin de semana, pero pronto empezamos a recibir pedidos personalizados, participar en ferias de artesanía e incluso recibir invitaciones para exposiciones regionales. Grace se encargaba de la gestión de la marca y la promoción, mientras yo me enfocaba en la creación de contenido y la enseñanza. Cada semana grabábamos un breve video tutorial, compartiendo técnicas, consejos sobre telas, partes de nuestra vida cotidiana y mi experiencia de emprender un negocio a los 68 años. La respuesta de la audiencia me sorprendió. Mujeres de mi edad nos escribían diciendo que nuestras historias les habían devuelto la pasión por la vida. Los espectadores más jóvenes describían nuestra estética artesanal de ritmo lento como relajante y auténtica, un raro consuelo en un mundo acelerado. Incluso Lila, mi asistente doméstica, se convirtió en una de nuestras mayores admiradoras. Con el tiempo, se unió oficialmente a nuestro equipo, haciéndose cargo de la producción de videos y el manejo de redes sociales. Un día, hizo una sugerencia que cambiaría todo. ¿Sabes? Deberías intentar hablar en vivo con tu audiencia. Apuesto a que les encantaría. Al principio dudé. Me preocupaba ser demasiado mayor, demasiado incómoda frente a la cámara. Pero con el suave aliento de Grace y Lila, lo intenté. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. La gente sintonizaba solo para verme coser y charlar, haciéndome preguntas, compartiendo sus propias historias.
escuchando mientras hablaba sobre el significado detrás de cada patrón de tela y la vida que lo inspiró. Nudos e Hilos se convirtió en una marca reconocida entre los negocios liderados por adultos mayores en nuestra ciudad. Incluso nos otorgaron una beca de educación comunitaria para lanzar un nuevo programa, una serie de talleres diseñados para ayudar a mujeres jubiladas a aprender manualidades y explorar las posibilidades de una segunda carrera. Mujeres como yo, que alguna vez se sintieron invisibles, comenzaron a redescubrir su propósito, su confianza y su creatividad. Y finalmente, yo tenía algo que era completamente mío. El trabajo de toda una vida que no le pertenecía a nadie más. Ni a un esposo. Ni a un apellido. Ni a un papel que se esperaba que desempeñara. Lila trabajó a mi lado con su energía infinita. Y Grace siguió siendo mi socia de mayor confianza. Juntas construimos algo real. No porque nos necesitaran, sino porque realmente nos veían. Pensé que, a estas alturas de la vida, ya había encontrado toda la paz y libertad que necesitaba.